Estas son unas imágenes únicas que muestran el dramatismo con el que en ocasiones se puede vivir la fe, posiblemente sin ni tan siquiera desearlo. Son estigmas, sufridos años atrás por una monja española que ahora, más de medio siglo después de su muerte, podría estar a punto de aumentar su leyenda. En octubre de 2010 se abrió la causa de canonización de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Misioneras de la Caridad y la Providencia, proceso que concluyó el pasado 28 de enero de 2012 tras 3 años de intenso estudio por parte de la diócesis de Albacete. Ahora que a punto está de ascender a los altares, su historia retorna al presente con fuerza. Y es que su vida, dedicada por completo al prójimo, estuvo rodeada de una sucesión constante de hechos extraordinarios. Se llamaba María Luisa Zancajo, y es posible que sea la última estigmatizada de la cristiandad. En la localidad albaceteña de Ellín se desarrollaron los acontecimientos, y allí es precisamente donde nos dirigimos para conocer lo que sucedió realmente. En Ellín pasó los años más importantes de su vida la hermana María Luisa Zancajo, ayudando a los vecinos del deprimido barrio de Las Cuevas. Y cuentan sus biógrafos que su estancia en este lugar estuvo marcada por el sufrimiento y los fenómenos extraordinarios. Por todo ello, bien merece la pena que conozcamos algunos pasajes de la existencia de esta mujer verdaderamente fascinante. Que estamos ante una monja que aglutinaba en sí misma toda una vida extraordinaria, una vida de sufrimiento. Nace en un pequeño pueblo de Ávila, una mujer paralítica desde los 2 años. Una enfermedad que marca toda su vida, que es la poliomielitis, y que la mantiene ligada a las muletas hasta los últimos días de su vida. Entonces, el sufrimiento de esta niña, porque tenía muy poquitos años, es muy grande, y ella dice que empieza a comunicarse con Jesús, que Jesús le anima a que aguante ese dolor, y ella pues así lo hace, y lo hace con amor, hasta tal punto de que la familia y las personas que estaban alrededor de la niña dicen que ella no aprende a leer, y la cría además manifiesta que quien le enseña a leer es Jesús. Tuvo revelaciones desde muy temprana edad. Tanto la presencia de Jesucristo como lo de la Virgen era una constante. Ella describía con pelos y señales todo este tipo de mensajes y de visiones, y uno de ellos la obligaba de alguna manera a crear una congregación destinada a los más pobres. Con 30 años funda en Madrid su primer colegio, asilo y hospital religioso, y es allí donde comienzan a producirse los prodigios. Una de las hermanas pues la invitaron a comer y resulta que habían puesto algarrobas, y después cuando se pusieron a comer resultaron que no eran algarrobas, eran lentejas, y lentejas finas, buenas, que le preguntaron ¿dónde los han comprado? Y dijeron no, si eran algarrobas, y ahí se quedó. Y con el dinero también otra vez me pasó, que me mandaron a comprar, y cuando llegué a casa llevaba la compra y el dinero. Y yo había pagado en todos los puestos que había comprado. Entonces me dijeron, no es posible, no es posible. Digo, sí, yo he pagado en todos los sitios. Y iba con el dinero y la compra. Y en 1950, María Luisa, sufriendo en silencio los extraños acontecimientos que parecen estar poniendo su fe a prueba, llega a la localidad albaceteña de Ellín. En este deprimido barrio de Las Cuevas, dará rienda suelta a su vocación de ayuda a los más desfavorecidos, intentando esquivar la mirada de un siniestro personaje que aparece sin previo aviso y que intentará hacer de su vida un infierno. A la madre el Señor le manifestó o lo trajo aquí a Ellín, porque a Ellín vino de una manera prodigiosa. Una nevada que hubo en Madrid, no hubo colegio, y desapareció la madre de la casa y apareció aquí en Ellín. Miraron en la habitación de la Madre María Luisa, puesto que no había bajado al desayuno. La madre había desaparecido. A todo esto, esta mujer llegaba a esta estación y con un señor que le llaman de apodo el Calcetines, la llevó al párroco. El párroco dio, monja, ¿qué hace usted aquí? ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Por qué ha venido aquí? La monja no tenía ni idea de por qué había venido allí. El tiempo, más adelante, le daría la razón del por qué había venido allí. Entonces es cuando ya vimos o vieron que era necesario abrir una fundación aquí, porque era el lugar más pobre, ciertamente. Los fenómenos que se dan en la Madre María Luisa pues son los típicos de un personaje místico, de la altura de Santa Teresa de Jesús. Ella dice que 7 querubines
le clavan sus espadas de fuego en el corazón. Esto lo sufre durante varias veces a lo largo de los últimos años. Lógicamente, el que más llama la atención es el fenómeno de la Pasión de Cristo, donde ella pues sufre los estigmas en los pies, en las manos. De todos estos sucesos, ciertamente insólitos, hubo muchos testigos, especialmente las hermanas de la congregación que ella misma fundó. Pero si hubo uno que destacó por encima del resto, fue el padre Manuel Soria. Él fue su director espiritual, su confesor y el testigo de esos últimos años donde se produjeron todos los prodigios alrededor de la Madre María Luisa. En uno de esos septenarios en que la Madre María Luisa recibe las punzadas de las espadas de fuego, el padre Manuel Soria más o menos hace un cálculo de dónde podrían estar las empuñaduras de las espadas y le pasa la mano por encima y ella hace un gesto de dolor, teniendo los ojos cerrados, como si realmente estuvieran tocando esos puñales que estaban clavados en el corazón. El padre Manuel Soria fue tomando nota de todos los prodigios, de todos los fenómenos sobrenaturales, y estamos hablando de arrobamientos, del don de lenguas, de la presencia del calvo, de bilocaciones, de levitaciones. Hace ya mucho tiempo el padre Manuel Soria invitó a un amigo y a mí a enseñarnos algo que no había visto nadie o muy poca gente, ¿no? La pasión que sufría y que vivía la Madre María Luisa los viernes de Dolores en los últimos 5 años, y puedo decir simplemente que son imágenes que no olvidaré jamás y que bueno, realmente de alguna manera cambiaron mi vida. En esa película muda de 20 minutos ves esos gestos de sufrimiento que esta mujer está teniendo, como mana sangre tanto de su cabeza como de sus manos. La aparición de estigmas está bastante bien documentado y aunque pueda resultar sorprendente para aquellas personas que no creen en ello, pues sí que existen. Pueden ser, aunque pueda parecer mentira, autoinducidos y en un momento determinado, en personas con un control muy particular sobre su propio cuerpo, pueden aparecer heridas que se asemejen o que sean interpretados como estigmas. Se veían los estigmas, tanto en los pies como en la mano. A mí me llamó muchísimo la atención el poder observar la llaga del costado, una llaga que no se cerró en ningún caso a lo largo de los últimos años. Hay otra imagen que también me impresionó muchísimo y es el hecho de que en un momento dado la Madre María Luisa, hablando con el ángel de la guarda, le pide por favor que le ayude a incorporarse y en ese momento se ve la imagen como la Madre María Luisa se levanta formando un ángulo de 45 grados y en esta posición está unos 10 minutos sin que nadie la sujete. Recordemos que ella era paralítica, que ya le costaba muchísimo levantarse de la cama, pero en un momento dado de esa filmación, ella, como si unas manos invisibles la estuvieran levantando, se levanta de ese lecho en el que está sufriendo la pasión y muerte de Jesucristo, sin mostrar ningún tipo de sufrimiento ni de esfuerzo. Ella decía que era su ángel de la guarda, el que la ayudaba a levantarse. No sé si los telespectadores se imaginan el esfuerzo de abdominales que hay que hacer para mantener esa postura, y más teniendo en cuenta que supuestamente estaba sufriendo, ¿no? Llega un momento en que parece que fallece, la cara se le desfigura totalmente y de pronto vuelve a renacer una sonrisa en ella como si hubiera resucitado. Su prodigiosa aparición en Ellín fue uno más entre los numerosos casos en que María Luisa parecía desaparecer de las habitaciones o era vista en varios sitios a la vez. El padre Manuel Soria estaba con la Madre María Luisa en Carcagente y a esto le llaman desde Madrid diciendo que bueno, ¿cómo es que la Madre María Luisa estaba en Madrid y no habían avisado? Hay varios testigos que la vieron presencialmente, no estamos hablando de una visión lejana de alguien que se podía parecer a la Madre María Luisa, sino que los testigos de un sitio y de otro aseguraban que en ese mismo momento la Madre María Luisa estaba con ella. Lógicamente la sorpresa del padre Manuel Soria fue mayúscula porque tenía a la Madre delante y era imposible que a la vez pudiera estar en Madrid. En Carcagente, la Madre María Luisa está con Sor Ángeles Luján. En ese momento, Sor Ángeles Luján le entrega una medalla de la Milagrosa y en ese momento, en el momento que se la entrega en la mano a la Madre María Luisa, aparece automáticamente en la mano de la Madre María Luisa que está en Madrid. Una vez que se produjo, el padre Manuel Soria tuvo la delicadeza y el detalle de ponerse en contacto con todos los testigos, a anotar todo lo que dijeron y está todo registrado y certificado en los archivos de la congregación. Pero la Madre María Luisa era víctima de una terrible pesadilla, de algo que los expertos definen como sugestión diabólica. Y es que, por lo visto, la monja abulense recibía ataques diabólicos por parte de un ser que ella misma denominaba el Calvo para evitar pronunciar su verdadero nombre. Ella relata experiencias tremebundas que generaba
humo negro, que la daba unas palizas y unas somantas de palos tremenda. Pues la Madre María Luisa no solamente se peleaba con el calvo, sino que recibía unos golpes que el padre Manuel Soria llegó incluso a constatar que le producían moratones en el cuerpo. Se sentía realmente traumatizada porque en ocasiones temía por su propia vida. Que ella decía que cuando se peleaba con el calvo estaba en el infierno, estaba acompañado de otras entidades también diabólicas, el habitáculo se llenaba de humo negro que luego desaparecía de repente o olía a azufre. Pero no todo fue sufrimiento, puesto que la Madre María Luisa, a decir de los testigos, también tuvo momentos de éxtasis y de comunión con Jesucristo, e incluso con la Madrecita, que era como ella denominaba cariñosamente a la Virgen María. Uno de los fenómenos no tan conocidos, que son pañuelos quemados. Incluso un hábito está quemado, como consecuencia del fuego interno que ella exhalaba. Ella se sentía a veces en una especie de éxtasis, con unos calores tan tremendos que para evitar esa especie, vamos a llamarlo, de sofocos espirituales, ponía un pañuelo en la boca y ese mismo pañuelo quedaba chamuscado, quedaba quemado, y así hay testimonios y yo los he visto. Clarividencia también es un fenómeno que se dio en varias ocasiones. La Madre María Luisa recibe el mensaje de avisar a un sacerdote de un convento de Madrid y decirle que, bueno, que ese sacerdote va a fallecer a los pocos días y que tiene que arrepentirse de los pecados. Imaginaros cómo se puso el sacerdote: pero ¿quién es usted? Pero usted me está tomando el pelo. Y claro, la Madre María Luisa le dio pelos y señales de su vida, con lo cual el padre, este sacerdote, tuvo que reconocer que efectivamente había pecado, se confesó, se arrepintió de sus pecados y parece ser que efectivamente a los pocos días falleció. Era una mujer que era mística, pero al mismo tiempo era una mujer muy del mundo. O sea, muy real, se metía con todos. Y así se desarrolló su vida, trabajando para los demás. Su sufrimiento fue extremo, pero los prodigios que realizó fueron extraordinarios. Tras una vida dedicada al prójimo, María Luisa Zancajo falleció en Madrid el 5 de junio de 1954, a los 42 años. Su cuerpo descansa en el interior de este convento, venerado por las hermanas de la Orden y por los miles de fieles que cada año acuden hasta este lugar para rendirle culto. Bueno, ella fallece como consecuencia de su debilidad general. Cuando el padre Manuel Soria le pregunta por qué cree que va a morir, y la Madre María Luisa le dice: porque he experimentado que estoy preparada para la virtud de la mansedumbre. En el proceso de nuestra fundadora estamos en la primera fase, que es para llegar a la beatificación. Nosotras en el proceso de la Madre María Luisa hemos aportado todo, no hemos querido ocultar nada, porque es parte de su vida. Y entonces la Iglesia llegará a su momento en que estudiará esos fenómenos místicos. Esto se ha tenido bastante oculto porque la misma Madre no los quería. El Señor se los daba. Cuando sabes perfectamente que todo lo hacía para favorecer a los más necesitados, no hay que quedarnos solo con lo que yo llamo los efectos especiales, sino que hay que quedarnos más con lo que ella era, con su esencia, con esa bondad natural que tenía, y con independencia de que uno sea cristiano. Desde luego hay personas que sí merecen la santidad. Una es esta mujer. Yo creo que no hay dudas de que este personaje pues, es un personaje que seguramente ahora todavía no es muy conocido, pero seguro que estará a la altura de la Santa Teresa de Jesús, seguro. Llegados a este punto es difícil concluir si nos encontramos ante un fenómeno puramente físico, desencadenado por una fe extrema, o por el contrario la explicación a estos sucesos hay que buscarla en causas menos normales. Esta segunda opción, seamos sinceros, da miedo. Porque la maldad que destila es tan extrema como los supuestos fenómenos paranormales que se producen. ¿Quién sabe? Quizás para que el resto de la humanidad continúe por senderos equivocados, es necesario que gentes así se sacrifiquen por todos. Hasta el día en el que, en vista de nuestro agradecimiento, dejen de hacerlo. Y entonces, ¿quién sabe?